estudiantes. Primero agradecerles por ser parte de esto, por compartir este tiempo pese a las circunstancias difíciles que tenemos en este momento, pero bueno, vamos a desarrollar la clase de manera virtual. Lo primero que voy a hacer es pues mostrar las diapositivas que tenía para la clase preparadas e ir explicando los conceptos, los ejemplos que ahí pues ahí están, y posteriormente vamos a por medio de la discusión y pues grupal vamos a aclarar dudas si algo no se entiende. Entonces después de ver el video nos conectamos por algún medio y aclaramos dudas. Entonces voy a ir a la presentación de PowerPoint que ustedes ya tienen. Aquí habíamos hablado un poco sobre qué era la lógica, que se enseñaba tanto en la parte de matemática como en filosofía, porque tiene que ver con ambos ámbitos, y específicamente matemática pues nos permite dar estructura a lo que es la matemática. Ya habíamos visto algunos de estos conceptos y vamos acá por lo que es la lógica. Dice que es una ciencia que estudia el lenguaje científico. Específicamente tenemos la lógica proposicional, que es una rama de la lógica clásica que utiliza variables proposicionales, que ya casi vamos a aclarar qué es eso, sentencias lógicas, se hacen deducciones o implicaciones de estas proposiciones, entre otras cosas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos términos, qué es una proposición, cómo se hacen esas deducciones. Entonces vamos a adentrarnos en lo que es la lógica proposicional. Una proposición o enunciado es una afirmación que es falsa o es verdadera, pero no ambas. Entonces, tenemos que las proposiciones solo pueden tener, a eso de ser falso o verdadero se le denomina un valor de verdad. El valor de verdad puede ser falsa o puede ser verdadera. No puede ser ambas al mismo tiempo y no puede tener otras opciones. Una proposición debe cumplir con 3 principios: de identidad, de no contradicción y el tercero excluido. El principio de identidad lo que nos dice es que toda proposición es equivalente a sí mismo. Por ejemplo, hoy hace frío en Viña del Mar, hace frío en Viña del Mar y en Viña del Mar hace frío, es en realidad la misma proposición, es idéntica a sí misma. El principio de no contradicción dice que si hay dos pensamientos de lo cual uno afirma y el otro niega la misma cosa, entonces no es posible que ambos sean verdaderos. Por ejemplo, yo digo: hoy no llueve en Valparaíso, y el otro es: hoy llueve en Valparaíso. Esas dos proposiciones, una afirma una cosa y la otra proposición la niega. Hoy llueve en Valparaíso es una afirmación y hoy no llueve en Valparaíso es la negación de la afirmación de abajo. Entonces lo que dice este principio es que ambas no pueden ser posibles al mismo tiempo, es decir, no se puede contradecir en términos de que hoy llueva en Valparaíso y al mismo tiempo que no llueva. ¿Okay? No puede haber contradicción. Si hoy llueve en Valparaíso es verdadero, entonces la proposición de arriba es falsa. Y si hoy no llueve en Valparaíso es verdadera, entonces la proposición de abajo, hoy llueve en Valparaíso, tiene que ser falsa. Es decir, no pueden haber contradicciones entre proposiciones que afirman y niegan la misma cosa. El principio del tercero excluido afirma que si tenemos juicios contradictorios que se niegan mutuamente, no hay una tercera opción, porque uno de ellos debe ser verdadero. Es decir, hoy está despejado o hoy no está despejado en Valparaíso, pero no puede haber una tercera opción. Bueno, digamos que el ejemplo tal vez no sea el mejor, pero o está despejado o no está despejado. Supongamos no hay un punto intermedio entre esos. En términos de proposiciones, o es verdadera o es falsa, no hay un punto intermedio. ¿Okay?
Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son proposiciones? Recuerden que deben tener, se les debe poder asignar un valor de verdad, verdadero o falso. Por ejemplo, Diana Chacón, o sea, su estimada profesora, nació en 1997. Esa proposición o es verdadera o es falsa, no tiene más opciones. En este caso es falsa porque yo no nací en el 97. En San Pedro está lloviendo en este momento. Bueno, en el momento en que yo estaba haciendo el video no está lloviendo. Esa proposición es falsa, solo tiene ese valor de verdad. David Vallejos es oriundo de Nicaragua. Esa proposición es verdadera, nació en Nicaragua. En Nicaragua, 3 a la 2 es 6. Esa proposición es falsa y no es verdadera en ningún momento. Simplemente es una proposición que es falsa. Celine Dion tiene un hermano menor, yo qué sé, supongamos que no, sería falso. O si sí lo tiene, sería verdadera. No tengo idea de ese dato, pero eso es una proposición porque o es falsa o es verdadera, igual con la última. ¿Okay? Entonces, todos estos son ejemplos de proposiciones porque se les puede asignar un único valor de verdad. En este caso, bueno, aquí tenemos como una fichita de teoría, dice que no son proposiciones, una orden, una pregunta, una expresión con una variable no definida, por ejemplo, esta y esta, nos dice, bueno, que el valor absoluto de x más 3 es menor que 5, o que z más 3 es igual a 1, o que x es mayor que y. En estos casos, es lo que llamamos expresiones con variables no definidas, es decir, no sabemos en qué conjunto a qué conjunto pertenece x, a qué conjunto pertenece z, a qué conjunto pertenece y, así que no sabemos cuáles x son las que podemos evaluar en este caso, por ejemplo. Entonces dependerá del conjunto de quiénes son x, si esto es verdadero o falso. Igual aquí depende de quién es z, depende de quién es x y quién es y. Entonces en estos tres casos estos no son proposiciones porque no se les puede asignar un valor de verdad. Hay diferentes casos, no tienen un único valor de verdad. También la pregunta de si Eduardo es oriundo de Limón, eso no es una proposición, es una pregunta. Una pregunta no es verdadera ni falsa, sino que es un requerimiento de información. Fumar es nocivo para la salud, esto sí es una proposición, está afirmando que fumar es nocivo para la salud y es verdadero o falso, pero no ambos. En este caso, esta proposición es verdadera. No fume, esto sí que no es una proposición. ¿Por qué no? Porque es una orden, no fume, o un consejo, pero no una proposición. No es verdadero o falso, es una, simplemente es una, digámoslo, una orden. ¿Okay? Y ya hablamos de esta. La Tierra es el único planeta del universo. Falso. Esa es una proposición. Puedo decir a ciencia cierta que esto es falso. ¿Okay? Qué alegría de haberte encontrado. Esto es una exclamación. Esto no es una proposición. ¿Okay? Entonces aquí marco que solo estas dos son proposiciones, las demás no lo son. Entonces, ¿qué no son proposiciones? Una orden, una exclamación, una pregunta o una expresión que tengan variables que no hemos definido. ¿Quiénes son esas variables? ¿Okay? Las proposiciones las vamos a denotar con letras minúsculas, por ejemplo P, Q, R, A, B, C, las que requeramos para cada una de las proposiciones. Ahora, estas que hemos visto anteriormente son proposiciones simples. Ahora, las proposiciones simples que se combinan por medio de conectivos lógicos forman una proposición compuesta. ¿Qué son los conectivos o los conectivos lógicos? En este caso vamos a estudiar 6, la negación, la conjunción, disyunción inclusiva y exclusiva, condicional y bicondicional. ¿Okay? La negación es, por ejemplo, cuando yo digo, pues a ver, por ejemplo, la Tierra es el único planeta del universo, entonces esa es una proposición. La negación de eso sería, la Tierra no es el único planeta del universo, es negar la proposición, genera una nueva proposición, que en este caso es compuesta, y se simboliza con este símbolo que estoy señalando.
La disyunción, la conjunción es cuando relacionamos dos proposiciones con la letra I. Por ejemplo, hoy es lunes y hoy tengo clases de fundamentos. ¿Okay? Ahí es la conectiva lógica conjunción y se representa con este símbolo que es como un techito. La disyunción, hay dos tipos, inclusiva y exclusiva. Luego más adelante vamos a ver la diferencia. Pero las dos hacen referencia cuando usamos la palabra o para conectar dos proposiciones. Por ejemplo, hoy es lunes o tengo vacaciones, por ejemplo. ¿Okay? Cada una de esas es una proposición. Hoy es lunes, tengo vacaciones, son dos proposiciones simples y conectadas con el o forman una proposición compuesta por medio de la disyunción. El símbolo para la disyunción inclusiva es una V y para la exclusiva es ese mismo símbolo con una rayita abajo. Ya casi vamos a ver la diferencia entre estas dos. El condicional es cuando hablamos, por ejemplo, si pagan el domingo, entonces voy a la fiesta la otra semana, por ejemplo. En ese si y pongo una condición, entonces otra condición es lo que se llama un condicional y se simboliza con esta flechita. ¿Okay? El bicondicional es cuando yo digo voy a la fiesta del domingo si solo si pagan el jueves. ¿Okay? Ahí ese sí solo si establece una doble condición. Quiere decir que si pagan el jueves, voy a la fiesta del domingo, y si pagan el domingo, y si voy a la fiesta del domingo, entonces fue que pagaron el jueves, más o menos. Esa es la idea con el bicondicional, igual ya lo vamos a ver con más detalle, y el símbolo es este. Entonces vamos a estudiar cada una de esas conectivas lógicas. Bueno, con respecto a la primera conectiva lógica que vamos a estudiar es la negación. Negar una proposición es afirmar otra. Si P es una proposición, la negación de esa proposición va a ser una proposición compuesta que es no P. Y se va a llamar la negación de P. Así que si P es una proposición, su negación, el símbolo sería negación de P o no P. Ejemplos: San José es la capital de Costa Rica, su negación sería San José no es la capital de Costa Rica. Otra forma de leerse: no es cierto que San José sea la capital de Costa Rica, o no se da que San José es la capital de Costa Rica. Por ejemplo, la proposición R, 7 más 4 es menor que 5. La negación de la proposición R es 7 más 4 es mayor o igual que 5. Esto es por una cuestión del orden en los números, que dice que solo hay tres opciones para dos números. Uno es mayor, es menor o es igual. Solo se puede cumplir alguna de esas tres relaciones. En este caso, si negamos el hecho de que sea menor, la negación de esto, que sería no R, es que es mayor o igual que 5. Hacer una nota antes de esto: cuando yo digo es verdadera o es falsa, me refiero al valor de verdad, que ya lo vimos. Hay algunos textos y algunas tradiciones donde no dicen V o F para verdadero o falsa, sino que usan 1 y 0, 1 como valor de verdad verdadero y 0 para falso. Nosotros vamos a utilizar V y F. Entonces, como ejercicio en este momento, determine cuál es el valor de verdad de la proposición P, si es que es verdadero o falsa, cuál es el valor de verdad de no P, cuál es el valor de verdad de R y cuál es el valor de verdad de no R. Entonces, piensa en este momento sobre esos 4 valores de verdad. Ok, en este caso la proposición P es verdadera, porque San José efectivamente es la capital de Costa Rica. La proposición no P es falsa, porque San José no es la capital de Costa Rica. Es una proposición falsa. ¿Okay? 7 más 4 menor que 5 es una proposición que es falsa.
y la proposición 7 más 4 es mayor o igual que 5 es verdadera. ¿Okay? De aquí podemos ver que si la proposición P es verdadera, su negación va a ser falsa. Si la proposición R es falsa, su negación va a ser verdadera. ¿Okay? Eso lo resumimos en una tabla de verdad. Una tabla de verdad es una tabla donde están las proposiciones simples con los posibles valores de verdad que pueden tomar, y eso determina cuáles valores de verdad van a tomar la proposición compuesta. Por ejemplo, la proposición P puede ser verdadera o falsa. Tiene estos dos casos. La proposición no P queda condicionada a esta primera columna. En caso de que la proposición P sea verdadera, su negación va a ser falsa, entonces no P sería falsa. En caso de que la proposición P sea falsa, la proposición no P sería verdadero. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se conoce como la tabla de verdad de la negación de no P. Otra de las conectividades lógicas que vamos a estudiar, la conjunción. Ya lo vimos anteriormente, que es cuando combinamos dos proposiciones con la conectiva lógica conjunción, la y. La combinación de dos proposiciones con la y es lo que se llama una conjunción. Por ejemplo, si P y Q son dos proposiciones, vamos a denotar P techito Q, P y Q a la proposición compuesta. Por ejemplo, bueno, más bien ejemplo, no, ejercicio. Si tengo que la proposición P es Alberto llegó temprano y la proposición Q es Juan no estudió lógica, ¿cómo se traduciría o se escribiría en el lenguaje natural la proposición P y Q? ¿Cómo se escribiría en lenguaje natural la proposición no P y Q? ¿Cómo se escribe en lenguaje natural la proposición P y no Q? Y finalmente, ¿cómo se escribe en lenguaje natural la proposición no P y no Q? Entonces, escriban ahí un momentito en su cuaderno cómo quedaría en lenguaje natural cada una de estas proposiciones. Bien, ahora vamos a ver las respuestas. La proposición P y Q, Alberto llegó temprano y Juan no estudió lógica. Esta sería, y no estudió lógica. Esta sería la conjunción P y Q. La conjunción no P y Q significa la negación de la proposición P, que sería Alberto no llegó temprano, y la proposición Q, Juan no estudió lógica. Alberto no llegó temprano y Juan no estudió lógica. P y no Q, Alberto llegó temprano, que es P, y Juan estudió lógica, que sería la negación de Juan no estudió lógica. No P y no Q sería Alberto no llegó temprano y Juan estudió lógica. O podríamos decir, ni Alberto no llegó temprano ni Juan estudió lógica. Suena un poquito raro, pero bueno, también es una forma de decir una conjunción cuando las dos proposiciones son una negación a su vez. Ahora, si pensamos en la proposición P y Q, Alberto llegó temprano y Juan no estudió lógica, ¿en qué casos esta proposición es verdadera? ¿Cuándo la proposición compuesta Alberto llegó temprano y Juan no estudió lógica es verdadera? ¿Y en qué casos es falsa? ¿Okay? P y Q es verdadero en el caso en que realmente Alberto llegue temprano y Juan no estudie lógica. Si Alberto llega temprano pero Juan estudia lógica, esa proposición ya no es verdadera, porque yo estoy afirmando que se dan las dos cosas, que Alberto llegó temprano y que Juan no estudió lógica. Entonces, en ese caso que suceden esas dos cosas, que tanto P como Q sean verdaderas, pues la conjunción va a ser verdadera. Si Alberto no llegó temprano y Juan no estudió lógica, la conjunción P y Q es falsa. ¿Por qué? Porque aunque se da P, no se está dando Q. Yo estoy afirmando en la conjunción que se dan las dos. Si por el contrario Alberto no llegó temprano y Juan no estudió lógica, o sea, si no se da,
Si P es falso y Q es verdadero, también la conjunción va a ser falsa, porque deben suceder ambas cosas. Y si Alberto no llegó temprano y Juan estudió lógica, en el caso de que las dos proposiciones sean falsas, la conjunción P y Q pues también va a ser falsa. Eso se resume en la tabla de verdad. Nuevamente tenemos la proposición P y la proposición Q. La proposición P tiene solo dos valores de verdad, verdadero o falso. ¿Por qué se escriben dos veces? Bueno, porque hay cuatro posibles casos. Que P sea verdadero y que Q también sea verdadero. Que P sea verdadero pero que Q sea falso. Que P sea falso y que Q sea verdadero, o que P sea falso y Q también sea falso. Entonces, cada una de estas proposiciones simples, P y Q, tienen dos valores de verdad, pero a la hora de pensar una proposición compuesta que se basa en P y Q, como, tanto en P como en Q, como de la conjunción, pues tenemos que, vamos a tener cuatro casos posibles. Entonces, si la proposición es verdadera, la P, y la proposición Q también es verdadera, afirmar que se da P y se da Q, pues es verdadero, porque es conjunción de dos cosas verdaderas. Como que yo diga, hoy es jueves y estamos en clase de fundamentos. Es jueves, verdadero. Estamos en clase de fundamentos, verdadero. Entonces la proposición compuesta es jueves, estamos en clase de fundamentos, es verdadero. Verdadero y falso da como resultado algo falso. Un ejemplo, hoy es jueves y estamos en clase de francés. Hoy es jueves, es verdadero, pero estamos en clase de francés, es falso. Estamos en clase de fundamentos. Entonces, yo no puedo afirmar que hoy es jueves y que estamos en clase de francés, porque no estamos en clase de francés. Entonces, al tener una de las dos proposiciones involucradas falsa, pues ya la conjunción es falsa. Igual para el caso falso para P y verdadero para Q, la conjunción va a ser falsa. Y si ambas proposiciones son falsas, con mucho más razón la conjunción va a ser falsa. Entonces, una conjunción va a ser verdadera solamente si ambos componentes son verdaderas. Y falsa, ¿cuándo va a ser la conjunción falsa? Con solo que una de las proposiciones originales sea falsa. Bien, la siguiente conectividad lógica que vamos a estudiar es la disyunción. Ya habíamos adelantado que habían dos tipos. Vamos a ver cómo diferenciarlos. Dice que una disyunción es cuando dos proposiciones o enunciados se combinan con la letra O. El resultado se va a llamar una disyunción. Por ejemplo, si P y Q son las proposiciones, entonces vamos a denotar la disyunción inclusiva mediante P o Q. Así se lee P o Q. Y todo esto es una disyunción. Entonces, ejemplo, consideren estas proposiciones. P es voy al estadio. Q es estudio matemáticas. Esas son dos proposiciones. ¿Cómo sería traducir en lenguaje natural las proposiciones P o Q? No P o Q, P o no Q, no P o no Q. ¿Cómo quedaría esto? Entonces tomen un ratito y escriban ustedes en sus notas o en su cuaderno cómo quedarían estas cuatro proposiciones compuestas. Bien, la proposición P o Q es voy al estadio o estudio matemática. La proposición no P o Q es no voy al estadio o estudio matemática. P o no Q es voy al estadio o no estudio matemática. Y no P o no Q sería no voy al estadio o no estudio matemática.
Entonces, en estos ejemplos diversos, bueno, tenemos son diferentes disyunciones para las mismas proposiciones simples P o Q. Ahora, centrémonos en el caso de los valores de verdad de P o Q. Pero antes, cuando uno habla de un O, puede decir, por ejemplo, voy a clase de lógica o estudio francés. ¿Okay? Ahí está usted poniendo dos opciones, voy a clase de lógica o estudio francés. Entonces, en esas, ahí, si usted va a clase de lógica, bien, porque usted dijo que iba a hacer una de dos cosas, o que iba a hacer o estudiar lógica o ir a clase de lógica o estudiar francés. Entonces, si usted va a clase de lógica, bien. Si usted estudia francés, bien. Si un día es muy eficiente y va a clase de lógica, también estudia francés, bien, porque usted dijo que con un O usted dijo voy a clase de lógica o estudio francés. ¿Y qué pasa si usted ni va a clase de lógica ni estudia francés? ¿Cuál es el valor de verdad de esas proposiciones? Bueno, es similar al estudio de P o Q para esta proposición P y esta proposición Q. Usted dice, voy al estadio o estudio matemática. ¿Qué valor de verdad tiene la disyunción si usted efectivamente va al estadio? Ahí la disyunción es verdadera porque usted dice, voy al estadio o estudio matemáticas. Si usted fue al estadio y no estudió matemáticas, ahí la proposición es verdadera. Si usted, caso número 2, que usted no vaya al estadio y se quede estudiando matemáticas, ahí la proposición también es verdadera. ¿Okay? Que usted vaya al estadio y luego cuando llega estudia matemática, o mejor aún, estudia matemática en la mañanita y en la noche va al estadio, ahí la proposición también es verdadera. ¿Cuál es la forma en que esta proposición compuesta sea falsa? Que usted ni vaya al estadio ni estudie matemática, porque es un O. ¿Okay? Entonces, esta proposición es falsa solo en el caso de que usted no vaya al estadio y usted no estudie matemática. ¿Okay? Eso se resume en la tabla de verdad de lo exclusivo. Entonces, la disyunción exclusiva o lo exclusivo se compone de dos proposiciones simples, P y Q, y ya habíamos hablado de que entonces P tiene dos opciones, verdadero o falso, Q también tiene dos opciones, verdadero o falso, y la combinación son entonces cuatro casos. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la disyunción simple P o Q va a ser verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, la disyunción simple va a ser falsa. Verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, la disyunción es verdadera. ¿En qué caso esta disyunción va a ser falsa? Solo en el caso en el que P y Q ambas sean falsas. Entonces, una disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones involucradas es verdadera. ¿En qué caso esta disyunción va a ser falsa? Entonces, solo si tanto P como Q son falsas. La disyunción exclusiva es una disyunción especial que se utiliza para establecer casos que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿estoy viva o estoy muerta? Ahí no es posible que las proposiciones estoy viva y la proposición estoy muerta se cumplan al mismo tiempo. O estoy viva o estoy muerta. Ese O es O exclusivo. ¿Okay? Entonces, no va a ser el caso en el O exclusivo de que ambas proposiciones sean verdaderas y que el O exclusivo también sea verdadero. ¿Okay? Para que el O exclusivo sea verdadera, uno de ellos debe ser verdadero y el otro falso. Para que el O exclusivo sea verdadero. Entonces yo digo, no sé, voy el jueves a trabajar o no voy el jueves a trabajar. Ese O es un O exclusivo porque son dos proposiciones que no tienen al mismo momento el valor de verdad para que la proposición sea verdadera. Por ejemplo, si yo digo
es jueves o voy a clase de fundamentos. Si es jueves y voy a clase de fundamentos y ambas son verdaderas, ese o que yo dije, siendo exclusivo, sería falso, porque no pueden ser ambas proposiciones verdaderas o ambas proposiciones falsas. ¿Okay? Entonces, en lenguaje natural, ahí cuesta un poco diferenciarlo cuando está hablando uno del inclusivo o del exclusivo. En lenguaje matemático no, en lenguaje lógico no, porque el símbolo es distinto. Bien, la siguiente conectividad lógica que vamos a estudiar es la disyunción. Ya habíamos adelantado que habían dos tipos. Vamos a ver cómo diferenciarlos. Dice que una disyunción es cuando dos proposiciones o enunciados se combinan con la letra O. El resultado se va a llamar una disyunción. Por ejemplo, si P y Q son las proposiciones, entonces vamos a denotar la disyunción inclusiva mediante P o Q. Así se lee P o Q. Y todo esto es una disyunción. Entonces, ejemplo, consideren estas proposiciones. P es voy al estadio. Q es estudio matemáticas. Esas son dos proposiciones. ¿Cómo sería traducir en lenguaje natural las proposiciones P o Q? No P o Q, P o no Q, no P o no Q. ¿Cómo quedaría esto? Entonces tomen un ratito y escriban ustedes en sus notas o en su cuaderno cómo quedarían estas cuatro proposiciones compuestas. Bien, la proposición P o Q es voy al estadio o estudio matemática. La proposición no P o Q es no voy al estadio o estudio matemática. P o no Q es voy al estadio o no estudio matemática. Y no P o no Q sería no voy al estadio o no estudio matemática. Entonces, en estos ejemplos diversos, bueno, tenemos son diferentes disyunciones para las mismas proposiciones simples P o Q. Ahora, centrémonos en el caso de los valores de verdad de P o Q. Pero antes, cuando uno habla de un O, puede decir, por ejemplo, voy a clase de lógica o estudio francés. ¿Okay? Ahí está usted poniendo dos opciones. Voy a clase de lógica o estudio francés. Entonces, en esas, ahí, si usted va a clase de lógica, bien, porque usted dijo que iba a hacer una de dos cosas, o que iba a hacer o estudiar lógica o ir a clase de lógica o estudiar francés. Entonces, si usted va a clase de lógica, bien. Si usted estudia francés, bien. Si un día es muy eficiente y va a clase de lógica, también estudia francés, bien, porque usted dijo que con un O usted dijo voy a clase de lógica o estudio francés. ¿Y qué pasa si usted ni va a clase de lógica ni estudia francés? ¿Cuál es el valor de verdad de esas proposiciones? Bueno, es similar al estudio de P o Q para esta proposición P y esta proposición Q. Usted dice, voy al estadio o estudio matemática. ¿Qué valor de verdad tiene la disyunción si usted efectivamente va al estadio? Ahí la disyunción es verdadera porque usted dice, voy al estadio o estudio matemáticas. Si usted fue al estadio y no estudió matemáticas, ahí la proposición es verdadera. Si usted, caso número 2, que usted no vaya al estadio y se quede estudiando matemáticas, ahí la proposición también es verdadera. ¿Okay? Que usted vaya al estadio y luego cuando llega estudia matemática, o mejor aún, estudia matemática en la mañanita y en la noche va al estadio, ahí la proposición también es verdadera. ¿Cuál es la forma en que esta proposición compuesta sea falsa? Que usted ni vaya al estadio ni
estudie matemática, porque es un O. ¿Ok? Entonces, esta proposición es falsa solo en el caso de que usted no vaya al estadio y usted no estudie matemática. ¿Ok? Eso se resume en la tabla de verdad de lo exclusivo. Entonces, la disyunción exclusiva o lo exclusivo tiene, se compone de dos proposiciones simples, P y Q, y ya habíamos hablado de que entonces P tiene dos opciones, verdadero o falso, Q también tiene dos opciones, verdadero o falso, y la combinación son entonces 4 casos. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la disyunción simple P o Q va a ser verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, la disyunción simple va a ser falsa. Verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, la disyunción es verdadera. ¿En qué caso esta disyunción va a ser falsa? Solo en el caso en el que P y Q ambas sean falsas. Entonces, una disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones involucradas es verdadera. ¿En qué caso esta disyunción va a ser falsa? Entonces, solo si tanto P como Q son falsas. La disyunción exclusiva es una disyunción especial que se utiliza para establecer casos que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿estoy viva o estoy muerta? Ahí no es posible que las proposiciones estoy viva y la proposición estoy muerta se cumplan al mismo tiempo. O estoy viva o estoy muerta. Ese O es O exclusivo. ¿Okay? Entonces, no va a ser el caso en el O exclusivo de que ambas proposiciones sean verdaderas y que el O exclusivo también sea verdadero. ¿Okay? Para que el O exclusivo sea verdadera, uno de ellos debe ser verdadero y el otro falso. Para que el O exclusivo sea verdadero. Entonces yo digo, no sé, voy el jueves a trabajar o no voy el jueves a trabajar. Ese O es un O exclusivo porque son dos proposiciones que no tienen al mismo momento el valor de verdad para que la proposición sea verdadera. Por ejemplo, si yo digo el jueves o voy a clase de fundamentos, si es jueves y voy a clase de fundamentos y ambas son verdaderas, ese O que yo dije siendo exclusivo sería falso, porque no pueden ser ambas proposiciones verdaderas o ambas proposiciones falsas. ¿Okay? Entonces, en lenguaje natural, ahí cuesta un poco diferenciarlo cuando está hablando uno del inclusivo o del exclusivo. En lenguaje matemático no, en lenguaje lógico no, porque el símbolo es distinto. Ok, la otra conectiva lógica que vamos a estudiar es el condicional. El condicional ya lo habíamos visto en la estructura. Si sucede esto, entonces pasa lo otro. Ejemplos. Si hoy llueve, entonces llegaré tarde. Si un número A es menor que B, entonces el opuesto de A es mayor que el opuesto de B. Son condicionales. ¿Okay? Tienen la estructura si, luego una proposición, coma, entonces otra proposición. Si P y Q son dos proposiciones, entonces la proposición compuesta, si P entonces Q, es lo que se llama un condicional o una implicación, es otro nombre, también se le conoce como implicación. La notación, ¿cómo vamos a hacer la notación para esta proposición compuesta? P flechita Q. Si P, entonces Q se lee. O la implicación P implica Q. Hay diferentes formas de leerlo. ¿Okay? Ejemplo, si Michael Jackson fue un trapecista, entonces Madonna vive en Costa Rica. Primera proposición, Michael Jackson fue trapecista. Segunda proposición, Madonna vive en Costa Rica. Y la conectiva lógica es la implicación. Si Michael Jackson fue trapecista, entonces Madonna vive en Costa Rica. Si las naranjas son leguminosas, entonces San José es la capital de Costa Rica. Las naranjas son leguminosas es una proposición, San José es la capital de Costa Rica es otra, y la conectiva lógica es la implicación.
Si yo vivo en Llorente, entonces vivo en Tibás. Yo vivo en Llorente, creo que es una proposición. Vivo en Tibás es otra. Y la colectiva es la implicación. Si 16 es múltiplo de 4, entonces es divisible por 2. La primera proposición es 16 es múltiplo de 4. La segunda proposición es 16. Aquí se omite por una redacción del español, pero se sabe que está hablando del 16. 16 es divisible por 2, sería la segunda proposición, y es un condicional o una implicación. Condicional. Consideren las siguientes afirmaciones. Hoy es miércoles, P. Q, voy a clase de seminario. Considere el condicional P implica Q. En lenguaje natural sería, si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario. ¿Okay? Pensemos esto como una promesa. Si hoy es miércoles, entonces hay clase de seminario. Bien, tenemos entonces las preguntas de ¿cuál sería el valor de verdad en la implicación P implica Q? Si el antecedente, perdón, la proposición P, ya vamos a ver qué se llama antecedente, es verdadero y la proposición Q es verdadera. ¿Okay? Entonces, si lo vemos como una promesa, si realmente fue miércoles y usted fue a clase de seminario, ¿cómo es esa promesa? ¿Es verdadera o es falsa? Es verdadera, ¿cierto? Entonces, en caso de que realmente se cumpla esta proposición y se dé esta proposición, la proposición P implica Q es verdadera. O sea, usted prometió que si era miércoles iba a clase de seminario, fue miércoles, si usted fue a clase de seminario, la implicación es verdadera. ¿Qué pasa si la implicación es verdadera, pero el antecedente, perdón, la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa? Si fue miércoles, pero usted pese a ser miércoles no fue a clase de seminario, ¿cómo es la promesa? La promesa es falsa. Ahí tendríamos que la proposición compuesta P implica Q es falsa, porque se dio el antecedente, pero no se dio el consecuente. En el caso de que no sea miércoles y usted vaya a clase de seminario, la promesa de que si es miércoles, entonces voy a clase de seminario, pues seguiría siendo verdadera, porque usted, la promesa es, si hoy es miércoles, si hoy no es miércoles, usted puede hacer lo que usted quiera, porque la promesa depende de que hoy sea miércoles, es lo que antecede en la implicación, el antecedente. Entonces, en caso de que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa, pues la implicación de todas maneras es verdadera. Y en caso de que no sea miércoles y usted no vaya a clase de seminario, pues la promesa de que si es miércoles, entonces usted va a clase de seminario, pues es verdadera. ¿Por qué? Porque no es miércoles, usted no prometió nada, puede ir o no ir a clase de seminario. No tiene ninguna relación con la implicación P implica Q. Entonces, eso se resume en la tabla de verdad. Si el antecedente a la condición P se le llama antecedente y a la condición Q se le llama consecuente. Entonces, si la proposición P es verdadera, es miércoles. La proposición Q también es verdadera. Usted fue a clase de seminario, la implicación es verdadera. Si no es miércoles, usted puede ir o no ir a clase de seminario, no importa. ¿Por qué? Porque la implicación va a ser verdadera, porque al no cumplirse el antecedente, pues ya la implicación va a ser verdadera de todas formas. ¿Cuál es el único caso en que la implicación sea falsa? Que sea miércoles si usted no haya ido a clase de seminario. Ahí la proposición es falsa. ¿Okay? Entonces, decimos que un condicional o implicación solo es falso en el caso en que P sea verdadero y Q sea falso. Hay diferentes nombres que se le da a la primera proposición. A se le conoce como hipótesis, antecedente, premisa, conclusión. A la vez se le conoce como tesis, entonces tendríamos hipótesis y tesis, antecedente y consecuente, que yo uso mucho esta combinación segunda.
premisa, conclusión, condición suficiente, condición necesaria. ¿Qué es esto de condición suficiente y necesaria? Bueno, ¿se acuerdan que la proposición, si vivo en Llorente, entonces vivo en Tibás, se puede redactar como: es suficiente vivir en Llorente para vivir en Tibás, la condición suficiente, o es necesario vivir en Tibás para vivir en Llorente. Entonces lo que se conoce esta primera proposición al antecedente como condición suficiente y al consecuente como condición necesaria. Hay muchísimas formas de lenguaje natural o en lenguaje común de expresar una implicación. Por ejemplo, la implicación A implica B, o la condicional, el condicional A implica B, podría decirse si A, entonces B, que es el que hemos usado. Podría no escribirse la palabra entonces y decir si A, B. Si vivo en Llorente, vivo en Tibás, y no escribir el entonces. B, si A, vivo en Tibás, si vivo en Llorente. Es otra forma de decir la misma implicación, A implica B. A es condición suficiente para que se dé B, o A es condición suficiente para que se dé B, A es suficiente para que se dé B, son dos formas de decirlo, o B es condición necesaria para que se dé A, o simplemente B es necesario para que se dé A, ¿ok? Estas ya las vimos con la diapositiva anterior. B se sigue de A, que viva en Tibás, se sigue de que viva en Llorente. Vivo en Tibás cuando vivo en Llorente. Cuando vivo en Llorente, vivo en Tibás. Son diferentes formas de decir la misma implicación. Vivo en Tibás solo si vivo en Llorente, o solo si vivo en Llorente, entonces vivo en Tibás. Basta que viva en Llorente para que se dé que viva en Tibás. ¿Okay? Todas estas son formas de lenguaje natural en las que decimos la misma implicación. A implica B. ¿Cuáles son equivalentes a no B implica no A? Bueno, no B entonces no A, o solo si se da, no B implica A, o A solo si se da B, o A no ser que se dé B. Por ejemplo, llego a no ser que llueva. ¿Ok? A no ser que se dé B. Entonces, llego a no ser que llueva. Es en realidad la implicación. Si no llueve, entonces llego. Pero a veces lo decimos de esta manera. Entonces, estas tres formas son formas del lenguaje natural de expresar la misma proposición compuesta. No B implica A. ¿Okay? Perdón. ¿Okay? Un condicional es una proposición compuesta que resulta vincular entonces dos proposiciones con la conectiva implicación. El condicional se conoce como implicación material. No es conmutativo. ¿Qué quiere decir conmutativo? Que no es lo mismo A implica B que B implica A. ¿Okay? Por ejemplo, si vivo en Llorente, entonces vivo en Tibás. Si vivo en Tibás, entonces vivo en Llorente. No precisamente, podrías vivir en cualquier otra parte de Tibás que no sea Llorente. ¿Okay? Con respecto a la proposición A implica B, tenemos algo que se llama el recíproco, que es la implicación donde este consecuente pasa a ser antecedente y este antecedente pasa a ser consecuente. El ejemplo que les está diciendo, si vivo en Tibás, entonces vivo en Llorente. Eso es la proposición recíproca. La proposición la contrapositiva de A implica B es, si no se da B, entonces no se da A. Consideremos las siguientes proposiciones. La proposición V es los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice. La condición C es los ángulos alfa y beta son congruentes. Entonces, escriban ustedes en lenguaje natural las siguientes proposiciones. Si se da V, entonces se da C. El condicional V implica C. 2. ¿Cuál sería la
recíproca de V implica C en lenguaje natural, ¿verdad? ¿Y cuál sería la contrapositiva? Después de eso, determinen el valor de verdad de las proposiciones compuestas de cada una de estas proposiciones compuestas. ¿Cuál será el valor de verdad? ¿Okay? Si no sabe que son ángulos opuestos por el vértice, puede googlearlo. Bien, entonces, la proposición V implica C, o si se da V entonces se da C, en lenguaje natural sería, si los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice, coma, entonces los ángulos alfa y beta son congruentes. El recíproco sería de V implica C, sería la forma C implica V, más bien, ahora, este va a ser el antecedente, y esta de acá el consecuente. Entonces, si los ángulos alfa y beta son congruentes, coma, entonces los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice. Esa es la la proposición recíproca. Y la la contrapositiva es la negación del consecuente implica la negación del antecedente. O sea, si los ángulos alfa y beta no son congruentes, entonces los ángulos alfa y beta no son opuestos por el vértice. Esas tres serían las proposiciones: la implicación C implica V, su recíproco y su contrapositiva. Con respecto a los valores de verdad, bueno, primero, la implicación, si los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice, entonces son congruentes, es verdadera. ¿Okay? Es un resultado que sabemos de la geometría escolar, que si dos ángulos son opuestos con el vértice, por ejemplo, este ejemplo de alfa y beta, entonces son congruentes, tienen la misma medida. Así que la proposición, la implicación V implica C es verdadera. La implicación, si los ángulos son congruentes, entonces son opuestos por el vértice, es falsa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque podemos encontrar una pareja de ángulos congruentes, cumple con el antecedente es verdadero, por ejemplo acá, pero el consecuente es falso. Es decir, tenemos dos ángulos que son congruentes, sí, antecedente verdadero. ¿Son opuestos por el vértice? No, consecuente falso. Entonces, ¿cómo es esa recíproca? Es falsa, porque tenemos en una implicación el antecedente verdadero, pero el consecuente es falso. ¿Por qué? Porque encontré una parejita de ángulos alfa y beta que cumplen con el antecedente, pero no cumplen el consecuente. Es decir, la proposición es falsa. Cuando uno logra mostrar que un condicional es falso mediante un ejemplo, ese ejemplo se llama un contraejemplo. Es un ejemplo que contradice lo que dice el condicional. Y la tercera, no C implica no V, o sea que si los ángulos no son congruentes, entonces no van a ser opuestos por el vértice. Eso es verdadero, esto es un ejemplo. Alfa y beta no son congruentes, consecuencia no son opuestos por el vértice. Esa proposición también es verdadera. ¿Okay? Si no son congruentes, no pueden tener la posición de ser opuestos por el vértice. Entonces, perdón, esta es falsa, ¿verdad? Ahí está mal en la diapositiva, hay que corregirlo. Eso está mal, es una F. ¿Ok? Falsa. ¿Ok? Ahí para que lo tengan en cuenta, esta es falsa. ¿Ok? Entonces, con el ejemplo anterior, tenemos por lo menos un ejemplo que nos permite darnos cuenta que la proposición, la implicación y su recíproca no precisamente tienen el mismo valor de verdad. Vean en este ejemplo, la implicación U implica C era verdadera y su recíproco es falso. ¿Okay? Por otro lado, podemos ver que la proposición y su contrapositiva sí tienen el mismo valor de verdad. Esta proposición era verdadera y esta falsa.
Bien, la última conectiva es el bicondicional. El bicondicional es una conjunción, recuerden que conjunción nos dice una y, ¿verdad? De una implicación en su recíproco. Así que si P y Q son dos proposiciones, el bicondicional P de P y con Q se define de la siguiente manera. P, si, solo si, Q. Este símbolo ya lo vamos a ver más adelante, se lee, es lógicamente equivalente, en este caso nuestra definición, ¿a qué? A que P implique Q y Q implique P. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que un bicondicional, que es esta proposición, se va a definir como la implicación de P con Q y la implicación de Q con P, o sea, una proposición y su recíproca. Entonces, este símbolo se lee sí, solo sí, este se lee lógicamente equivalente, estas dos flechitas se leen implica, y este el rosadito casi no se ve, pero este rosadito se lee y. Entonces, ¿qué es el bicondicional? Es una proposición y su recíproca. Para las proposiciones anteriores, V y C, ¿qué sería el bicondicional V con C? V, sí, solo sí, es lo mismo que decir, los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice, sí, solo sí, los ángulos alfa y beta son congruentes. Así se leería en lenguaje natural este bicondicional. Bien, ahora, ¿qué valores de verdad deben tener P y Q para que el bicondicional sea verdadero? Pues ya vimos que es para que el bicondicional sea verdadero, es equivalente a preguntarnos qué valor de verdad tienen que tener P y Q para que este y entre una implicación y su contrapositiva sean verdaderos. Si nos acordamos de la tabla de verdad en la implicación, si P es verdadero y Q es verdadero, esta proposición sería verdadera y esta también. Y por tanto la conjunción sería verdadera. ¿Okay? Si P es falso y Q es falso, esta proposición es verdadera porque falso implica falso es verdadero y esta también sería verdadera. Falso implica falso es verdadera y conjunción de verdaderos es verdadero. Si P es verdadero y Q es falsa, esta implicación es falsa. Y en un I, con que una de las dos proposiciones sea falsa, ya la conjunción es falsa. Igual manera, si P es falso y Q es verdadera, esta proposición es verdadera, pero esta se hace falsa porque sea verdadero implica falso. Y entonces la conjunción I haría que todo este lado de la fórmula sea falso. ¿Okay? Entonces, ¿qué valores de verdad tienen que tener en P y Q para que el bicondicional sea verdadero? Este caso y este otro, ¿verdad? Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, el bicondicional es verdadero. O si P y Q son falsos, el bicondicional es verdadero. Pero, si P es verdadero y Q es falso, el bicondicional es falso. Y si P es falso y Q es falso, Q es verdadero, el bicondicional es falso. Bien, esto ha sido todo por hoy. Se van a asignar, ahorita lo vemos en el grupo de WhatsApp, esta diapositiva 43 y 44 como ejercicios para practicar lo que hemos aprendido en las diapositivas. Bueno, que les vaya bien y nos vemos en otra sesión.